Nunca imaginé que un solo día pudiera alterar el curso de mi vida de manera tan dramática. Sin embargo, aquí estoy, obligada a compartir mi historia. Mi nombre es Jessica y he sido testigo de algo extraordinario, algo que ha transformado mi comprensión del mundo y de mí misma. Lo que estoy a punto de contar no es un simple sueño o una visión. Es una revelación. Crucé al otro lado, y lo que experimenté allí es algo que me siento profundamente obligada a compartir. Comenzó como cualquier día normal. Me desperté temprano, preparé mi taza de café habitual y seguí mi rutina matutina, sin darme cuenta de que estos rituales familiares me estaban llevando a un momento de profundo cambio. El cielo estaba gris y el aire pesado, pero presté poca atención. Mi mente estaba consumida por preocupaciones mundanas, facturas, trabajo y el ciclo interminable de preocupaciones diarias. El viaje matutino al trabajo se sentía rutinario hasta que un dolor repentino y agudo se apoderó de mi pecho. Era diferente a todo lo que había sentido antes, aplastante, abrumador y aterrador. El mundo parecía ralentizarse. El tráfico se desdibujó en una neblina. Mi visión se oscureció y un silencio sobrecogedor se apoderó de todo. No recuerdo el momento exacto en que mi auto se desvió fuera de control, pero recuerdo el chirrido de los neumáticos y el impacto estremecedor que siguió. Luego, silencio. Abrí los ojos y me encontré en el pavimento, mirando al cielo. Los sonidos de las sirenas y los gritos se sentían distantes, como ecos débiles de otro mundo. El dolor comenzó a disiparse, reemplazado por una calma sobrenatural. En esa quietud, comprendí, me estaba muriendo. Al principio, el pensamiento era surrealista. Un momento estaba allí tendido y al siguiente, flotando sobre la escena, viendo cómo los paramédicos trabajaban frenéticamente abajo. Era a la vez distante y extrañamente sereno. Mi cuerpo sin vida, la mujer llorando cerca, el borrón de las luces de emergencia, todo parecía intrascendente. No sentí miedo ni pánico, solo una ingravidez pacífica mientras flotaba hacia arriba, guiado por una fuerza invisible. A lo lejos apareció una luz, tenue al principio, pero cada vez más brillante. No era dura ni cegadora, sino cálida y acogedora, y me llamaba a acercarme. El mundo que conocía, los sonidos de la ciudad, el clamor de las voces, se desvaneció. Todo lo que quedó fue la luz y una profunda sensación de amor que me rodeaba. Al acercarme a la luz, una voz habló, una voz que parecía resonar en mi alma. «Todavía no es tu hora», dijo. Familiares pero inubicables, las palabras resonaron profundamente. La luz cambió y me encontré de pie en un lugar que se sentía extraño y extrañamente familiar. No estaba en la tierra, pero tampoco estaba completamente en otro lugar. Era un espacio entre mundos, resplandeciente de calidez y luz. En ese momento, lo vi. Era una presencia diferente a cualquier otra que hubiera conocido, irradiando paz y poder. La luz, la calidez, el abrazo del amor, todo convergía en esa figura. A mi alrededor, el túnel de luz se extendía, latiendo suavemente como si estuviera vivo. Unas formas sombrías se alineaban en sus bordes, no amenazantes sino acogedoras. No eran extraños, algunos me resultaban íntimamente familiares, como si nos hubiéramos conocido antes en otro tiempo o lugar. No hablaban en voz alta, pero podía oírlos. Sus voces, sentidas más que escuchadas, ofrecían consuelo, aliento y tranquilidad. Mientras estaba allí, la realidad de lo que estaba experimentando se apoderó de mí. Estaba en un lugar más allá de las palabras, más allá del entendimiento, donde los límites del mundo físico ya no importaban. Y fue allí, en ese momento atemporal, que comencé a comprender la profundidad de lo que me habían mostrado. Este es solo el comienzo de lo que deseo compartir. Hay verdades que he vislumbrado, verdades que necesitan ser contadas. Todavía no tengo todas las respuestas, pero sé que lo que vi, lo que sentí, es demasiado importante para guardármelo para mí. Esta es mi historia y espero que resuene en ti tan profundamente como me ha cambiado a mí. Me ofrecieron consuelo,
su presencia me envolvió en seguridad y paz. Era una belleza más allá de las palabras, una sensación pura y perfecta diferente a todo lo que había conocido antes. A medida que avanzaba más en el túnel, cada paso se sentía más ligero que el anterior. El peso de mis problemas terrenales parecía disolverse, y por primera vez, me sentí verdaderamente libre. Al final del túnel, una figura esperaba, un ser de luz cuya sola presencia emanaba amor, paz y poder en igual medida. Me detuve, incapaz de moverme o hablar, mi alma abrumada por la pura magnificencia de su resplandor. Esta no era una figura común. La luz no solo lo rodeaba, emanaba de él, puro e infinito. No había ninguna duda en mi corazón, estaba en presencia de Jesús. Él me miró y vi mi vida entera desplegarse en su mirada. Cada acción, cada elección, cada error y bondad se desarrollaban ante él. Sin embargo, sus ojos no contenían condenación. Solo compasión, comprensión y un amor tan profundo que hizo llorar mi espíritu. Cuando habló, su voz tenía tanto el peso de un trueno como la dulzura de un susurro. No estás aquí por accidente, Jessica, dijo. Quise preguntar por qué me habían traído aquí, pero antes de que pudiera hacerlo, él levantó su mano y la escena cambió. El túnel desapareció, reemplazado por un reino diferente a todo lo que había conocido. Se sentía conectado tanto con el cielo como con la tierra, un lugar sagrado donde las verdades ocultas durante mucho tiempo finalmente se revelaban. Fue entonces cuando él me mostró una verdad que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. Reveló algo sobre las personas negras que nunca había imaginado, una comprensión más profunda de su historia, sus luchas y su propósito divino. Mientras estaba allí, Jesús extendió su mano y la atmósfera cambió. Ante mí comenzaron a formarse imágenes vibrantes y vivas como pinturas que se movían y respiraban. Primero, vi África en todo su esplendor, vasta y dorada, con ciudades prósperas y civilizaciones poderosas. La gente era fuerte, sabia y profundamente espiritual, su conexión con lo divino era evidente en todo lo que hacían. No estaban quebrantados ni eran débiles. Eran elegidos. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Jesús mientras hablaba de nuevo. El tiempo de la revelación ha llegado. Se levantarán y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Nunca había sentido algo tan poderoso. La verdad había estado oculta durante tanto tiempo, pero ahora estaba emergiendo, imparable e innegable. Jesús levantó la mano de nuevo y apareció otra ola de visiones. Esta vez, vi una era antigua antes de la colonización y la esclavitud. Vi hombres y mujeres negros que caminaban con lo divino, que poseían un conocimiento sagrado transmitido de generación en generación. Comprendieron la intrincada conexión entre el mundo físico y el reino espiritual. Fueron profetas, guerreros y líderes que hablaban directamente con Dios y su sabiduría moldeó civilizaciones enteras. Por eso, dijo Jesús, con voz llena de dolor y esperanza, fueron el blanco de sus ataques. Quienes buscaban controlar el mundo temían su sabiduría divina. La revelación fue abrumadora. Cada intento de despojarlos de su identidad, de borrar su cultura y su fe, había sido un esfuerzo por cortar su conexión con la verdad. Pero a través de todo el dolor, a través de siglos de opresión, su espíritu permaneció intacto. La chispa divina dentro de ellos nunca podría extinguirse. Y por eso, dijo Jesús, deben recordar. La visión cambió una última vez. Vi un gran despertar, un movimiento global a medida que los negros asumían su verdadera identidad. Se liberaban de las cadenas, mentales, físicas y espirituales, que los habían atado durante tanto tiempo. Observé cómo recuperaban su poder, su conexión con lo divino y su lugar legítimo como líderes espirituales. El impacto fue profundo. El mundo mismo pareció cambiar. Las viejas estructuras se derrumbaron y comenzó una nueva era de iluminación espiritual. No se trataba solo de ellos, fue una restauración para toda la humanidad, liderada por aquellos que una vez habían sido oprimidos.
La profecía se está desarrollando, dijo Jesús, volviendo su mirada hacia mí. Ellos guiarán al mundo hacia una nueva era de despertar espiritual. Apenas podía respirar. Esta era la razón por la que me habían mostrado estas cosas. El tiempo de la verdad estaba cerca, y el mundo nunca sería el mismo. ¿Seguro? Aquí hay una versión reescrita del texto proporcionado. Mantiene el mensaje y el tono originales, pero mejora el lenguaje para hacerlo más atractivo e impactante. Me pregunté, ¿me habían mostrado estas visiones por alguna razón? ¿Se suponía que debía compartir este mensaje? La respuesta llegó, no en palabras que dije en voz alta, sino en un pensamiento que pareció surgir dentro de mí. Sí, respondió Jesús, como si leyera mi corazón. Debes decírselo. El mundo está cambiando, y ellos necesitan saber la verdad. Abrumado por lo que había visto, caí de rodillas, con lágrimas corriendo por mi rostro. No se trataba solo de raza o historia. Se trataba de identidad, propósito y destino. No era un llamado a elevar a un grupo por encima de otro. Se trataba de revelar verdades ocultas, restablecer el equilibrio y ayudar al mundo a entender lo que había estado oculto durante siglos. Ellos fueron elegidos, explicó Jesús. Pero también lo fueron muchos otros. Es hora de que todos mis hijos recuerden quiénes son. La luz comenzó a desvanecerse. Las visiones se disolvieron. Incluso Jesús mismo parecía distanciarse. Una fuerza extraña comenzó a empujarme hacia atrás, lejos de ese espacio sagrado. Sentí una sensación de pánico. No, grité. No quiero regresar. Jesús sonrió suavemente, pero sus ojos estaban llenos de propósito. Debes hacerlo, dijo. El mundo necesita que hables. Antes de que pudiera responder, sentí una sacudida repentina, una fuerza que me golpeó como una oleada de energía. Jadeé, abriendo los ojos de golpe. Había regresado. El pitido estéril de los monitores del hospital me rodeaba. El resplandor brillante de las luces fluorescentes llenaba la habitación. Podía oír voces frenéticas, enfermeras y médicos gritando órdenes, los gritos preocupados de mi familia. Mi corazón latía con fuerza, me dolían los pulmones, pero estaba viva. Sin embargo, no era la misma persona que se había ido. Lo que había visto, lo que había experimentado, me había cambiado para siempre. Había estado en presencia de Jesús. Había vislumbrado una verdad que necesitaba ser compartida. Mi vida nunca sería la misma. Regresar al mundo fue desconcertante. El aire se sentía más pesado, las luces demasiado duras, las voces demasiado fuertes. Todos a mi alrededor parecían aliviados de que hubiera sobrevivido, pero no podía concentrarme en sus palabras. Mi mente todavía estaba atrapada en ese otro lugar, reproduciendo todo lo que había visto y oído. Al principio, no podía hablar de ello. Mi familia supuso que estaba en estado de shock por el accidente. Susurraban suavemente, preocupados por mi silencio, pero no entendían lo que realmente me pesaba. ¿Cómo podían entenderlo? ¿Cómo podía entenderlo alguien? Me habían mostrado un mensaje tan profundo, tan lejano a todo lo que jamás había conocido, y ahora estaba de nuevo en un mundo que no sabía nada. Traté de convencerme de que era solo un sueño o una alucinación. Tal vez mi mente lo había conjurado todo mientras me tambaleaba al borde de la muerte. Pero en el fondo, sabía la verdad. Había sido real. Y cuanto más permanecía en silencio, más insoportable se volvía. El conocimiento que llevaba dentro me oprimía, exigiendo ser dicho. Una noche inquieta, mientras miraba las luces de la ciudad, escuché la voz de nuevo. No era fuerte, pero resonaba profundamente, habla. Me di vuelta, sobresaltada, pero no había nadie en la habitación. Aún así, sabía lo que significaba. No podía guardármelo para mí. Tenía que contárselo a la gente, aunque no supiera cómo ni por dónde empezar.
La primera vez que lo intenté, reuní a mis amigos y familiares más cercanos. Hablé desde el corazón, contando el túnel de luz, el encuentro con Jesús y las revelaciones sobre la herencia divina de los negros. Mis palabras eran crudas, llenas de emoción. Pero cuando miré sus rostros, vi que la duda se apoderaba de mí. Jessica, comenzó mi hermana con cautela, pasaste por algo traumático. Tal vez lo que viste fue. No fue un sueño, dije, levantando la voz. Fue real. Sé que fue real. A pesar de mi pasión, la mayoría de ellos no estaban convencidos. Escucharon educadamente, pero su escepticismo era evidente. Cuando terminé, mi mejor amiga me ofreció una sonrisa vacilante. Eso es, interesante. Tal vez sea simbólico, ¿sabes? La forma en que tu mente procesa las cosas. Sus palabras me hirieron profundamente. Había compartido la experiencia que más cambió mi vida y ellos pensaban que era solo un producto de mi imaginación. Traté de hablar con otros, miembros de la iglesia, foros en línea, conocidos, pero las reacciones fueron las mismas. Algunos lo descartaron de plano. Otros me instaron a que me quedara callada. Algunos se enojaron y me acusaron de impulsar algún plan oculto. Me dolió. Me habían confiado este mensaje, pero nadie parecía dispuesto a escucharme. Quería rendirme, enterrar la experiencia y seguir adelante. Pero la voz volvió a sonar, suave pero insistente, sigue hablando. Cuanto más intentaba compartir, más resistencia enfrentaba. Y no era solo por la incredulidad de la gente. Empezaron a suceder cosas extrañas. Mi teléfono se apagaba de repente mientras escribía sobre mi experiencia. Los vídeos que grababa desaparecían sin explicación. Las llamadas anónimas inundaban mi teléfono a todas horas. La resistencia no era solo externa, sentía que algo estaba tratando de detenerme, de evitar que la verdad se difundiera. Sin embargo, no podía dejar que me silenciara. Lo que había visto era demasiado importante. El mundo estaba cambiando y la verdad tenía que salir a la luz. Incluso mientras enfrentaba dudas, resistencia e interferencias misteriosas, sabía que tenía un propósito. Tenía que seguir hablando. Por un momento, no pasó nada. La sombra permaneció, opresiva e inflexible. Pero entonces, como humo atrapado en una brisa repentina, comenzó a disiparse. El peso se alivió de mi pecho. La oscuridad se alivió, dejándome sin aliento pero ileso. Me quedé despierto el resto de la noche, temblando y rezando, finalmente comprendiendo cuán seria era esta batalla. Esta no era una lucha contra la incredulidad de las personas o los sistemas sociales solamente. Era una guerra espiritual, una que se libraba en campos de batalla invisibles. Y yo había entrado directamente en el corazón de ella. El despertar continúa. A pesar de la creciente resistencia, el mensaje no se detuvo. Ahora estaba allí afuera, difundiéndose más allá de mí. La gente comenzó a comunicarse para compartir sus propias experiencias, sueños, visiones, momentos de claridad que reflejaban las verdades que había visto. Ya no estaban solos, y yo tampoco. Me di cuenta de que no se trataba de convencer a todos para que creyeran.
No se trataba de demostrar que los escépticos estaban equivocados. Se trataba de encontrar a aquellos que ya sentían una agitación en su alma, aquellos que estaban listos para abrazar la verdad que siempre habían sentido pero que nunca pudieron nombrar. Se reunieron, hablaron, escribieron, compartieron lo que habían visto y sentido. Se convirtió en un movimiento, no de la historia de una persona, sino de innumerables voces que reclamaban algo sagrado. La resistencia se intensifica. Cuanto más hablábamos, más dura se volvía la resistencia. Mi teléfono sonaba a horas extrañas. Mensajes anónimos inundaban mi bandeja de entrada. A veces eran solo palabras, oscuras, odiosas. Palabras amenazantes. Otras veces parecían saber cosas sobre mí que no deberían saber. No eran solo trolls o críticos al azar, era como si algo estuviera trabajando activamente para socavarme, silenciarme, hacerme parar. Pero con cada ataque, me volvía más segura. Cuanto más presionaban, más sabía que tenía que seguir adelante. Si luchaban tan duro para enterrar la verdad, debía significar que la verdad era lo suficientemente poderosa como para cambiar el mundo. La luz prevalece. Mientras me mantenía firme, comencé a notar algo más. Cuanto más hablaba y más personas se unían, menos miedo sentía. Los ataques vinieron, pero también el apoyo. Llegaron mensajes de personas que habían visto las mismas cosas, que sabían en el fondo que estas verdades habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Los académicos y los líderes espirituales comenzaron a presentarse, compartiendo fragmentos de conocimiento que encajaban como piezas de un rompecabezas. Comenzamos a entender que la historia no se trataba solo de opresión. Se trataba de resiliencia. Se trataba de un pueblo que había transmitido sabiduría divina a través de generaciones de sufrimiento. Les habían mentido, pero las mentiras no podían borrar la verdad. La verdad estaba en sus huesos, en sus espíritus, en su historia, y ahora estaba saliendo a la luz. Y cada vez que recordaba las palabras de Jesús, sigue hablando, sabía que no podía parar. No importaba el miedo. No importaba la resistencia. La verdad era más fuerte que la oscuridad. La visión se revela. Con el tiempo, más voces se unieron al coro. Esta no era solo mi historia. Era un tapiz tejido por innumerables personas que habían visto, sentido y conocido la verdad a su manera. Juntos, estábamos recordando. Juntos, estábamos despertando. Las sombras aún persistían, a veces presionando, a veces poniendo a prueba mi determinación. Pero la luz era más brillante. La luz siempre regresaba. Y a medida que la verdad seguía difundiéndose, la vi como lo que era, no solo una revelación del pasado, sino un llamado al futuro. Esto es solo el comienzo. El despertar está aquí, y ya no es solo mi voz, es la de todos. Juntos, brillaremos más de lo que cualquier sombra podría extinguir. Al oír esa orden, la sombra desapareció. El aire cambió, el peso de la oscuridad se hizo añicos y una claridad que nunca antes había conocido llenó la habitación. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se trataba solo de transmitir un mensaje. Esto era una guerra. Una guerra por las almas de millones de personas. Pensé que lo había visto todo. Había conocido a Jesús, había sido testigo de la verdad sobre mi pueblo y había soportado ataques espirituales implacables. Pero estaba equivocado. Había más. Mucho más. Una noche, mientras buscaba respuestas en oración, sucedió algo extraordinario. No estaba dormido, pero tampoco estaba completamente despierto. Sentí como si mi espíritu hubiera sido arrastrado más allá del tiempo, a un reino donde el pasado. Sin embargo, vi esperanza. Vi a personas que se liberaban. Las vi recuperar su poder, dando un paso valiente hacia la verdad de quienes siempre estuvieron destinados a ser. Entre ellos, vi a hombres y mujeres negros, una vez silenciados, que ahora se alzaban con autoridad divina, sus voces sacudían los cimientos mismos de la tierra.
Estaban recuperando el conocimiento robado, reviviendo dones espirituales que habían estado dormidos durante mucho tiempo y restaurando su conexión sagrada con Dios. Pero el enemigo tomó represalias. Vi a gobiernos, medios de comunicación e incluso a algunos líderes religiosos tejiendo engaños intrincados, trabajando incansablemente para suprimir la verdad. Difundieron distracciones, alimentaron conflictos y fabricaron miedo para evitar que la gente viera la realidad. Entonces vi algo que me dejó sin aliento, una ola de destrucción como nunca antes había visto el mundo. Inundaciones catastróficas se tragaron ciudades enteras. Los incendios arrasaron lugares que antes no habían sido tocados por las llamas. La tierra misma tembló, destrozando naciones. Oí gritos de desesperación que se elevaban hacia los cielos. Me volví hacia Jesús, que estaba a mi lado, con una mirada llena de tristeza y de una determinación inquebrantable. ¿Por qué está pasando esto?, pregunté, con la voz apenas en un susurro. Su respuesta fue firme, pero llena de compasión. El mundo debe ser sacudido antes de que pueda ser restaurado. Y entonces, él reveló algo aún más grande. Más allá del sufrimiento, más allá del colapso de los falsos imperios, un nuevo mundo comenzó a tomar forma. Un mundo donde la gente ya no estaba encadenada por el engaño. Un mundo donde la verdad ya no podía ocultarse. La batalla final ha comenzado, dijo Jesús. Pero la victoria pertenece a quienes caminan en la verdad. En un instante, estaba de nuevo en mi habitación. Mi cuerpo temblaba. Mis pulmones jadeaban en busca de aire. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Había visto lo que se avecinaba. Y no tenía otra opción que prepararme. Después de esa noche, ya no podía permanecer en silencio. El peso de lo que había visto oprimía fuertemente mi alma. El mundo estaba al borde de una guerra espiritual, pero la mayoría no lo veía. La gente estaba distraída, atrapada en disputas políticas, persiguiendo el dinero, ahogándose en el miedo, mientras que la verdadera batalla se libraba sin ser vista. Comencé a hablar más alto, a compartir lo que Jesús había revelado. Algunos escucharon. Muchos no. Y entonces, me di cuenta de algo desgarrador: algunas personas no quieren despertar. Se aferran a las mentiras porque la verdad es demasiado costosa. Temen lo que les exige. Pero, ya sea que la acepten o no, el momento está llegando. El despertar está sucediendo. Y cada alma tendrá que elegir un bando. ¿Lucharás por la verdad o permanecerás en la oscuridad? Jesús me advirtió: muchos no sobrevivirán a lo que viene. El miedo los consumirá. El engaño los reclamará. Pero aquellos que se mantengan firmes en la fe, que reclamen su poder divino, se levantarán como guerreros. No sé por qué Jesús me eligió para llevar este mensaje, pero sé que no puedo detenerme ahora. Las fuerzas que intentan silenciarme son cada vez más fuertes, pero también lo es mi fe. Y si estás leyendo esto, comprende que no es casualidad. Tú estabas destinado a escuchar esto. Estabas destinado a despertar. Y ahora, la elección está en tus manos. No sé cuánto tiempo más podré hablar antes de que algo, o alguien, intente silenciarme de nuevo. Pero antes de que eso suceda, necesito que entiendas una cosa. Esta no es solo mi historia. Es la tuya. La verdad está surgiendo, ya sea que el mundo esté listo o no. La batalla ya ha comenzado y tú tienes un papel que desempeñar en ella. Tal vez lo hayas sentido, esa sensación profunda e inquebrantable de que algo en este mundo no está bien. De que estabas destinado a algo más. De que tu propia alma te está llamando a dar un paso hacia algo más grande. Eso es porque lo estabas. Eres parte de este despertar. Pero el despertar tiene un precio. Exige coraje. Requiere fe. Te llama a abandonar el miedo y a reclamar el poder que siempre ha sido tuyo. Jesús no me mostró estas cosas para que me las guardara para mí. Me las mostró para que yo pudiera decírtelo a ti.
Y ahora, te pregunto. ¿Aceptarás la verdad o te darás la vuelta y fingirás que nunca viste esto? El mundo intentará distraerte. El enemigo te susurrará dudas. Pero en lo más profundo, tu alma ya sabe la verdad.